Aunque los yucatecos consideraron que estar en semáforo amarillo apoyará la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas, coincidieron en que hay que cuidarse más. Bueno, la economía sí la fue a favorecer, obviamente. Ay, que está bien, pues sí, pero también hay que cuidarlo, porque hay mucha gente que no se cuida. Está bien que hayamos llegado a semáforo amarillo, ¿verdad? Pero hay que seguirse cuidando porque esto no ha acabado y pues hay que aprender a vivir con ello y simplemente seguir con las medidas necesarias y cuidarse. Yo pienso que sí, porque la mera verdad, pues ya para poder normalizar todo, porque si no, muchos negocios están cerrados, mucha gente no sale por miedo, por todo. Todo lo que hay que hacer ahorita, qué bueno que ya pasamos a eso, para ver cómo va a reaccionar la gente y también cuidarse siempre con la cubreboca. Los comerciantes coincidieron en que la reducción de las restricciones contribuirá a incrementar la visita de los clientes. En ese aspecto sí nos ayuda bastante, porque pues al estar muy poca gente venía y todo, y nos perjudicó bastante en el sentido de que al estar en rojo, o de hecho aquí en el comercio se cerró todo. Últimamente sí, ha habido un poco de gente, un poco más de movimiento. El color amarillo en el semáforo epidemiológico modificó los siguientes aspectos. Se elimina la restricción a la movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles. Los restaurantes permanecerán abiertos hasta la medianoche con 75% de aforo de su capacidad, al igual que las plazas comerciales, supermercados y hoteles, mientras que los cines y teatros al 50%. También se reabren las áreas de juegos deportivos en parques públicos y plazas comerciales. A partir del 15 de mayo, se reinician las prácticas profesionales de los estudiantes de educación superior y se reactivarán los eventos sociales como bodas y similares, limitado a 100 personas en lugares cerrados y 200 en sitios abiertos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.